Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay conocimientos que se transmiten de generación en generación, por una razón que va más allá de mantener vivas las costumbres. Cuando una abuela te advierte que no ignores ciertos sonidos en la noche, cuando te dice que protejas tu casa con sal y cruces cuando estás esperando un bebé, cuando insiste en que no salgas después del anochecer durante el embarazo, no lo hace por ser anticuada o supersticiosa. Lo hace porque en ciertos lugares de México, especialmente en los pueblos de Hidalgo, hay maldades tan antiguas que ninguna modernidad puede borrarlas. Maldades que cazan a las mujeres que llevan vida en su vientre, que buscan esa energía pura y vulnerable para alimentarse, y cuando decides que esas advertencias no aplican para ti, que vives en tiempos donde esas cosas ya no existen, es cuando descubres que hay fuerzas oscuras que han existido desde antes de que llegaran los españoles y que seguirán existiendo mucho después de que todos nos hayamos ido. Esta es la historia de un hombre que perdió a su esposa embarazada de la manera más terrible imaginable, aprendiendo demasiado tarde que las leyendas de su pueblo no eran cuentos para asustar niños, sino advertencias de supervivencia. Gustavo Hernández, conocido como Tabo por todos en su pueblo, era originario de Huichapán, Hidalgo, un lugar hermoso conocido por sus aguas termales y su arquitectura colonial. Tenía 35 años y trabajaba como maestro en la escuela primaria local. Su esposa Mónica tenía 32 años y era enfermera en el centro de salud del pueblo. Ambos habían crecido escuchando las historias sobre las brujas de Huichapán, esas mujeres que según la leyenda podían transformarse en lechuzas o guajolotes para cazar por las noches. Pero como muchos jóvenes educados, habían dejado de creer en esas historias hace mucho tiempo. Las veían como folclore interesante para los turistas que visitaban el pueblo, nada más. Cuando Mónica quedó embarazada, fue la noticia más feliz de sus vidas. Habían estado intentando tener un bebé durante 3 años sin éxito, y finalmente había sucedido. Los primeros meses del embarazo transcurrieron sin problemas. Mónica seguía trabajando en el centro de salud. Tabo continuaba con sus clases, y ambos hacían planes para el futuro con su hijo. Pero cuando Mónica llegó al 7º mes de embarazo, la abuela de Tabo, doña Esperanza, comenzó a visitarlos más frecuentemente con advertencias cada vez más urgentes. Doña Esperanza tenía 82 años y había vivido toda su vida en Huichapán. Conocía todas las historias, todas las tradiciones, todos los secretos oscuros que el pueblo guardaba. Le dijo a Tabo y Mónica que debían tener mucho cuidado durante los últimos meses del embarazo, que Mónica no debía salir de la casa después de que anocheciera, que debían colgar tijeras abiertas en forma de cruz en todas las ventanas, que necesitaban poner sal en los umbrales de las puertas, que era importante quemar ruda y copal en la casa cada noche, y sobre todo, que debían prestar atención a los sonidos de lechuzas por la noche. Tabo y Mónica escuchaban con paciencia pero sin tomar las advertencias demasiado en serio. Tabo le aseguraba a su abuela que todo estaría bien, que vivían en el siglo XXI y que las brujas eran solo leyendas. Doña Esperanza negaba con la cabeza tristemente, diciendo que su nieto era demasiado joven para recordar, pero que ella sí había visto cosas. Había conocido mujeres embarazadas que no siguieron las precauciones y que habían perdido a sus bebés, o peor, que habían perdido sus propias almas. Mónica, siendo enfermera, intentaba explicarle a doña Esperanza que las complicaciones del embarazo tenían causas médicas, no sobrenaturales, pero la anciana insistía en que había fuerzas en Huichapán que la medicina moderna no podía explicar ni combatir. A pesar de su escepticismo, Tabo decidió complacer a su abuela colocando algunas de las protecciones que ella recomendaba, más que nada para darle tranquilidad, no porque realmente creyera que fueran necesarias. Colgó unas tijeras sobre la ventana de la habitación donde Mónica dormía,
Puso un poco de sal en la entrada principal, pero no hizo todo lo que doña Esperanza había pedido, y definitivamente no tomó en serio la advertencia de que Mónica no debía salir de noche. Todo cambió una noche de octubre. Mónica estaba en su 8º mes de embarazo ahora, grande y cansada, pero todavía trabajando sus turnos en el centro de salud. Esa noche tenía guardia hasta las 11. Tavo había tratado de convencerla de que pidiera cambio de turno, recordando vagamente las advertencias de su abuela, pero Mónica había insistido en que estaba perfectamente bien. Necesitaban el dinero extra antes de que naciera el bebé, y además, el centro de salud estaba a solo 10 minutos de su casa. No veía ningún problema. Tavo se quedó trabajando en su computadora preparando clases para el día siguiente. Alrededor de las 10:30 de la noche, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era el ulular de una lechuza, muy cerca de la casa. El sonido era fuerte, insistente, diferente de los sonidos normales de aves nocturnas. Había algo en ese sonido que le erizó la piel. Se levantó y miró por la ventana, pero en la oscuridad de la calle no pudo ver nada. El sonido continuó durante varios minutos, moviéndose alrededor de la casa como si algo estuviera rondando. Tavo se dijo a sí mismo que era solo un ave, que no debía dejarse asustar por las historias de su abuela, pero no pudo evitar sentir inquietud. Llamó a Mónica al centro de salud. Ella respondió y le dijo que todo estaba tranquilo, que saldría en media hora cuando terminara su turno. Tavo le pidió que lo llamara cuando estuviera por salir, que vendría a recogerla. Mónica se rió y le dijo que no fuera exagerado, que podía caminar sola los 10 minutos hasta la casa como lo había hecho cientos de veces. Pero Tavo insistió, y Mónica finalmente aceptó llamarlo cuando estuviera lista para salir. Tavo esperó, mirando el reloj. Las 11 pasaron. Las 11:15. El sonido de la lechuza había cesado, pero ahora la casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado quieta. A las 11:20 Tavo llamó a Mónica, pero no respondió. Pensó que quizás estaba atendiendo a algún paciente de última hora. Esperó 5 minutos más y volvió a llamar. Nada. Comenzó a preocuparse. Salió de la casa y caminó rápidamente hacia el centro de salud. Las calles de Huichapan estaban desiertas a esa hora. La única iluminación venía de los faroles espaciados que creaban charcos de luz amarillenta separados por largos tramos de oscuridad. Mientras caminaba, Tavo escuchó de nuevo el ulular de la lechuza, esta vez desde una dirección diferente, como si lo estuviera siguiendo. Aceleró el paso, sintiendo una ansiedad creciente que no podía explicar racionalmente. Cuando llegó al centro de salud, encontró a las enfermeras de turno, pero Mónica no estaba. Le dijeron que había salido hace casi 20 minutos, que había dicho que iba a caminar a casa. Tavo sintió que el corazón se le caía al estómago. Si Mónica había salido hace 20 minutos, debería haber llegado a casa hace 10. El camino era directo, no había forma de que se perdiera. ¿Dónde estaba? Tavo salió corriendo del centro de salud, recorriendo la ruta que Mónica habría tomado hacia casa. Gritaba su nombre mientras corría, su voz resonando en las calles vacías. No había señal de ella. Sacó su teléfono y la llamó una y otra vez, pero el teléfono sonaba sin respuesta. El pánico comenzaba a apoderarse de él. Una mujer embarazada de 8 meses no podía simplemente desaparecer en 10 minutos de caminata. Llegó de vuelta a su casa con la esperanza de encontrarla ahí, de que quizás había tomado otra ruta, pero la casa estaba vacía. Entonces vio algo que lo heló. En el patio trasero, bajo la luz débil que salía de la cocina, había plumas. Muchas plumas grandes y oscuras esparcidas por el suelo. Y en medio de las plumas estaba el teléfono de Mónica, la pantalla rota como si se hubiera caído con fuerza. Tavo llamó a la policía inmediatamente. Cuando llegaron, organizaron una búsqueda de emergencia, pero no encontraron nada más que las plumas y el teléfono. No había huellas, no había señales de lucha, nada que indicara qué le había pasado a Mónica. Los policías preguntaron si Mónica había mencionado ir a algún otro lugar, si tenía problemas con alguien, si había alguna razón por la que pudiera haber huido. Tavo les decía una y otra vez que no,
que Mónica estaba feliz, que esperaban un bebé, que no tenía sentido que desapareciera así. Doña Esperanza llegó en cuanto se enteró. Cuando vio las plumas en el patio, su rostro se puso blanco. Le preguntó a Tabo si había escuchado una lechuza esa noche. Cuando él asintió, la anciana comenzó a llorar. Le dijo a Tabo que ya era demasiado tarde, que una bruja había tomado a Mónica. Las brujas de Huichapán, le explicó entre lágrimas, no solo buscaban bebés recién nacidos, también cazaban mujeres embarazadas, especialmente aquellas en los últimos meses, cuando el bebé estaba casi listo para nacer. Se alimentaban del alma de la madre y del bebé al mismo tiempo, una fuente doble de energía vital que las fortalecía enormemente. Tabo no quería creerlo. Le gritó a su abuela que eran tonterías, que las brujas no existían, que tenía que haber una explicación lógica, pero en el fondo, esa parte primitiva de su cerebro que todavía recordaba las historias de su infancia, sabía que doña Esperanza tenía razón. Las plumas, el sonido de la lechuza, la desaparición imposible de Mónica. Todo encajaba con las leyendas que había escuchado toda su vida. Los días siguientes fueron una pesadilla. La policía continuó buscando sin encontrar ningún rastro. No había cámaras de seguridad en esa parte del pueblo. Nadie había visto nada. Mónica simplemente se había desvanecido. Tabo pasaba las noches despierto, saliendo a buscarla por su cuenta, recorriendo cada calle, cada callejón, gritando su nombre hasta quedar ronco. Pero no había respuesta. Doña Esperanza trajo a una curandera del pueblo, doña Remedios, una mujer mayor que según decían sabía de estas cosas. La curandera realizó rituales, quemó hierbas, echó las cartas, intentó localizar a Mónica a través de medios espirituales. Después de horas de trabajo, le dijo a Tabo algo que destrozó su último resquicio de esperanza. Mónica había sido llevada al cerro de Coatepetl, donde las brujas de Huichapán se reunían. Ahí la mantenían en un estado entre la vida y la muerte, alimentándose lentamente de su energía y la del bebé. Tabo exigió que lo llevaran a ese cerro. Doña Remedios negó con la cabeza tristemente. Dijo que ningún hombre podía entrar a los lugares donde las brujas guardaban a sus víctimas. Estaban protegidos por magia antigua que enfermaba o enloquecía a cualquiera que intentara acercarse, y aunque pudiera llegar, el daño ya estaba hecho. Cuando las brujas tomaban a alguien de esa manera, extraían el alma lentamente durante días. Para cuando alguien pudiera encontrar a la víctima, ya no quedaba nada de la persona que había sido. Tabo no podía aceptarlo. Fue al cerro por su cuenta, escalando las laderas rocosas, buscando en cada cueva, en cada grieta. Pero el cerro era enorme, lleno de cuevas y pasajes ocultos, y mientras más subía, más se sentía observado, como si ojos invisibles lo siguieran desde las sombras. Comenzó a escuchar sonidos, risas que no eran humanas, aleteos que venían de todas direcciones, y ese ulular constante de lechuzas que parecía rodearlo. En un momento Tabo vio algo que lo hizo gritar. Una figura en la distancia sobre una roca alta. Tenía la silueta de una mujer, pero estaba encorvada de manera antinatural, y a su lado había algo grande con alas. Cuando Tabo comenzó a correr hacia la figura, ésta se transformó. La mujer se convirtió en una lechuza enorme, del tamaño de una persona, con ojos que brillaban con luz rojiza en la oscuridad. El ave lo miró directamente, ululó una vez, y luego se lanzó al vuelo desapareciendo en la noche. Tabo cayó de rodillas sollozando. Supo en ese momento que doña Remedios tenía razón. Mónica estaba en algún lugar en ese cerro, pero estaba más allá de su alcance. Las brujas la habían tomado, y no la soltarían hasta que terminaran con ella. Bajó del cerro destrozado, sabiendo que había perdido a su esposa y a su hijo por no haber tomado en serio las advertencias. Una semana después de la desaparición de Mónica, un pastor que cuidaba cabras en las afueras del pueblo encontró algo. Era el cuerpo de una mujer, tendido en un campo alejado. Llamó a las autoridades. Cuando Tabo fue a identificar el cuerpo, tuvo que ser sostenido por 2 policías para no colapsar. Era Mónica, pero no era la Mónica que él conocía. Su cuerpo estaba ahí, intacto físicamente pero vacío de alguna manera horrible.
Sus ojos estaban abiertos pero sin vida, mirando a la nada. Su piel estaba pálida como el papel, y su vientre, donde había estado su bebé de 8 meses, estaba plano. Los doctores que la examinaron no podían entender qué había pasado. No había señales de que el bebé hubiera nacido. No había heridas. No había trauma físico. El bebé simplemente ya no estaba ahí, como si nunca hubiera existido. Mónica seguía respirando, técnicamente viva, pero no respondía a ningún estímulo. La conectaron a máquinas en el hospital. Los doctores hablaban de estado vegetativo, de daño cerebral inexplicable, de condiciones médicas que nunca habían visto. Pero doña Esperanza y doña Remedios sabían la verdad. Las brujas habían tomado el alma de Mónica y la de su bebé. Lo que quedaba en esa cama de hospital era solo una cáscara, un cuerpo que seguía funcionando por pura inercia biológica, pero sin la chispa que hace a una persona realmente estar viva. Tavo pasaba todo su tiempo en el hospital, sentado junto a la cama de Mónica, sosteniendo su mano fría, hablándole aunque sabía que no podía escucharlo. Los doctores le decían que no había esperanza de recuperación, que debía considerar desconectarla de las máquinas que la mantenían con vida. Pero Tavo no podía aceptarlo, no podía dejarla ir. Pasaron las semanas. Mónica seguía en ese estado, sin cambios. Su cuerpo se mantenía vivo, pero no había ninguna señal de conciencia, ninguna respuesta, nada que indicara que ella estaba ahí dentro de alguna manera. Los doctores volvieron a presionar a Tavo para que tomara una decisión. Finalmente, después de 2 meses, Tavo aceptó que no había nada más que hacer. La mañana que planeaban desconectar las máquinas, Tavo estaba sentado junto a Mónica, sosteniendo su mano, llorando silenciosamente. Entonces, sucedió algo que lo aterrorizó más que todo lo que había pasado. Los ojos de Mónica se movieron. Por primera vez en 2 meses se movieron. Giraron lentamente hasta mirar directamente a Tavo. Pero no había reconocimiento en esos ojos. No había amor ni calidez. Solo había un vacío infinito que parecía tragarlo. Entonces Mónica habló. Su voz era rasposa por no haber sido usada en meses, pero las palabras eran claras. No era mía, dijo. Nunca fue mía. Ahora le pertenece a ellas, como yo. Los ojos de Mónica se cerraron de nuevo y no volvieron a abrirse. Los monitores comenzaron a pitar. Los doctores corrieron a la habitación, pero era demasiado tarde. El corazón de Mónica se había detenido. Después de 2 meses funcionando mecánicamente, su cuerpo finalmente se rindió. Tavo quedó destrozado más allá de lo que las palabras pueden describir. Había perdido a su esposa y a su hijo de la manera más horrible imaginable. Y esas últimas palabras de Mónica lo perseguían. Las brujas no solo habían tomado el alma de su bebé, habían tomado el alma de Mónica también. Y donde fuera que esas almas estuvieran ahora, estaban más allá de cualquier alcance humano. El funeral fue pequeño. Tavo enterró a Mónica en el cementerio del pueblo, bajo un árbol donde solían sentarse cuando eran novios. Pero sabía que lo que estaba enterrando era solo un cuerpo. Mónica, su verdadera Mónica, ya se había ido hace meses. Doña Esperanza estuvo a su lado durante todo, llorando por su nieto y por la tragedia que había tratado de prevenir, pero no había podido. Los meses siguientes, Tavo vivió como un fantasma. Dejó su trabajo como maestro, se encerró en su casa, incapaz de funcionar en el mundo normal. La culpa lo consumía. Si hubiera escuchado a su abuela, si hubiera insistido más en que Mónica no trabajara de noche, si hubiera colocado todas las protecciones que le habían dicho, sí, pero si no cambiaban nada. Mónica estaba muerta y su hijo nunca había nacido, robado antes de poder tomar su primer aliento. Doña Esperanza intentaba visitarlo, traerle comida, hacerlo hablar. Pero Tavo apenas podía mirarla sin sentir vergüenza. Ella había sabido. Había tratado de advertirle, y él había sido demasiado arrogante, demasiado moderno, demasiado educado para escuchar. Ahora pagaba el precio de esa arrogancia. La historia de Mónica se convirtió en otra leyenda en Huichapan.
Otra advertencia que las abuelas contaban a las jóvenes embarazadas. Otra razón por la cual la gente del pueblo seguía las viejas tradiciones. Colocaba las protecciones. No salía de noche durante el embarazo. Porque todos sabían ahora, si no lo sabían antes, que las brujas de Huichapán eran reales, que se transformaban en lechuzas para cazar, que buscaban a las mujeres embarazadas para alimentarse de esas almas dobles, puras y llenas de energía vital, y en las noches, cuando la gente de Huichapán escuchaba el ulular de las lechuzas, cerraban sus ventanas, rezaban y se aseguraban de que cualquier mujer embarazada en su casa estuviera bien protegida con tijeras, sal y cruces, porque sabían que las brujas seguían ahí, esperando en la oscuridad, buscando su próxima víctima. Tabo nunca se recuperó. Un año después de la muerte de Mónica, doña Esperanza lo encontró en su casa. Se había tomado todas las pastillas que pudo encontrar. Dejó una nota que decía simplemente: voy a buscar a Mónica y a mi hijo. Existe una creencia muy antigua en los pueblos del centro de México que dice que cuando un tecolote se posa cerca de tu casa y canta 3 noches seguidas, algo en tu familia está por cambiar para siempre. La mayoría de la gente moderna escucha eso y sonríe, pero los que han vivido cerca de ciertos bosques de Hidalgo no sonríen. Ellos saben que esa creencia no nació de la nada, nació de algo que pasó, de algo que sigue pasando. Gabriela Solano nació en Tulancingo, Hidalgo, y vivió ahí los primeros 22 años de su vida antes de irse a estudiar a la Ciudad de México. Regresó a los 35, después de un divorcio que la dejó con 2 maletas, una hija de 8 años llamada Sofía, y las ganas de estar cerca de su madre por un tiempo mientras las cosas se acomodaban. Tulancingo es una ciudad mediana, con su propio ritmo, rodeada de un tipo de paisaje que no es exactamente sierra ni exactamente llano, sino algo entre las dos cosas, con cerros cubiertos de bosque de pino y oyamel, que en invierno se ponen muy oscuros, y en las noches de niebla desaparecen casi del todo. La casa de la madre de Gabriela quedaba en la orilla de la ciudad, de esas colonias donde las calles pavimentadas terminan y empieza el camino de tierra que sube hacia el cerro y el bosque. Una ubicación que de día se sentía tranquila y abierta, con vista a los árboles y aire limpio, y que de noche era otra cosa. Gabriela llegó a esa casa un jueves de noviembre con su hija y sus maletas, y esa mezcla de alivio y vergüenza que siente quien regresa a donde empezó después de que los planes salieron mal. Su madre, doña Carmen, la recibió sin preguntas, con caldo de pollo en la estufa y la recámara del fondo ya arreglada con 2 camas. Era una mujer de 63 años, pequeña, de pelo completamente blanco, que había vivido sola en esa casa desde que el padre de Gabriela se fue hace más de 20 años, y que conocía cada ruido, cada crujido, cada cosa que la casa hacía de noche. Por eso cuando Gabriela llegó y notó que su madre había puesto ramas de ruda atadas con un listón rojo en el marco de cada ventana, no le preguntó para qué eran. Ya las había visto ahí de niña. Ya sabía que doña Carmen no las ponía por decoración. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Sofía se adaptó rápido a la nueva escuela. Gabriela empezó a buscar trabajo desde el cuarto con su laptop. Doña Carmen cocinaba y veía sus telenovelas y salía a misa los martes y los domingos. Una vida tranquila, un poco estrecha, pero tranquila. Las noches en esa colonia eran muy silenciosas, de ese silencio profundo que ya no existe en el centro de las ciudades grandes, donde el único ruido era el viento entre los pinos del cerro y de vez en cuando los perros de los vecinos ladrando a algo en la oscuridad. A Gabriela le costó unos días acostumbrarse a tanto silencio, pero luego empezó a agradecerlo. Dormía mejor que en años, hasta la segunda semana de diciembre, cuando el tecolote apareció por primera vez. Gabriela se despertó pasada la medianoche por un sonido que venía de afuera. No lo reconoció de inmediato porque llevaba más de 10 años viviendo en la ciudad donde ese sonido no existe. Pero cuando lo escuchó de nuevo, ese canto grave y hueco que los tecolotes hacen en la noche, lo identificó sin problema. Venía del árbol grande que estaba junto a la barda del patio, un fresno viejo que su madre había dejado crecer porque daba sombra en verano. Gabriela escuchó el canto un momento, se dio la vuelta en la cama
y volvió a dormirse sin darle mayor importancia. Un tecolote en el árbol del patio. Normal. Estaban a 2 cuadras del bosque, pero la segunda noche el tecolote volvió. Y esta vez no cantó desde el árbol, esta vez cantó desde el techo de la casa. Gabriela lo escuchó clarísimo. El sonido venía de arriba, del techo de lámina de la recámara donde dormía con Sofía. No desde el árbol, no desde el cerco, sino directamente desde encima de su cabeza. El canto era el mismo de la noche anterior, pero más cercano y con algo diferente en el ritmo. Más lento, más pausado, como si el animal no estuviera cantando por costumbre, sino con algún propósito que Gabriela no podía descifrar, pero que le generó una incomodidad que no supo explicar. Se levantó, fue hasta la ventana, la abrió con cuidado y miró hacia el techo. No pudo ver nada desde abajo. La noche estaba nublada y sin luna, pero el canto siguió, y siguió, durante casi 1 hora, hasta que en algún momento se detuvo y el silencio del cerro lo reemplazó. En la mañana Gabriela le mencionó a su madre lo del tecolote en el techo. Doña Carmen dejó de revolver los huevos de la sartén, se quedó un momento quieta y luego preguntó: ¿en el techo o en el árbol? Gabriela dijo que en el techo. Doña Carmen siguió revolviendo los huevos sin decir nada más. Gabriela le preguntó si pasaba algo. Su madre le dijo que no, que seguro era el mismo animal que andaba por el cerro, y que los tecolotes a veces se paraban en los techos cuando buscaban algo que comer en la oscuridad. Lo dijo de una manera que era técnicamente una respuesta, pero que no respondía nada de verdad. Y Gabriela, que conocía bien a su madre, notó que esa mañana doña Carmen revisó las ramas de ruda en todas las ventanas una por una, antes de sentarse a desayunar. La tercera noche el tecolote regresó al techo, pero esta vez no estaba solo, eran 2. Gabriela los escuchó al mismo tiempo, 2 cantos superpuestos que no iban al unísono sino ligeramente desfasados, como una conversación entre 2 personas que hablan por turnos, pero tan seguido que sus voces casi se juntan. Duró más que las noches anteriores. Cuando por fin se calló, Gabriela miró el reloj de su teléfono. Eran las 2:40 de la mañana. Sofía dormía en su cama sin haberse movido, y Gabriela se quedó despierta el resto de la noche con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando el silencio que quedó cuando los cantos se fueron, y pensando en las ramas de ruda que su madre revisaba cada mañana. Al día siguiente fue directo al tema. Se sentó frente a doña Carmen en la mesa de la cocina, sin rodeos, y le dijo que necesitaba que le explicara qué significaba un tecolote en el techo 3 noches seguidas, porque ella no era una niña y prefería saber. Doña Carmen la miró un momento, luego miró hacia la ventana que daba al patio y al fresno viejo, y luego puso las manos sobre la mesa y empezó a hablar. Le dijo que en los pueblos que quedaban más adentro del cerro, en los que están metidos entre el bosque de pino y que en invierno quedan casi incomunicados cuando nieva fuerte, había una creencia que no era exactamente una creencia, sino algo que la gente de ahí había visto con sus propios ojos a lo largo de generaciones, que en ese bosque vivían mujeres que tenían un conocimiento muy viejo, anterior a cualquier religión o costumbre que la gente recuerda, que ese conocimiento les daba cosas que las personas normales no tienen, y que una de esas cosas era la capacidad de convertirse en ciertas noches en tecolote. No como un cuento, no como una metáfora. De verdad, salir de noche en forma de pájaro, volar desde el bosque hasta las casas de las personas que les interesaban, posarse en los techos, y desde ahí hacer lo que necesitaban hacer. Y lo que necesitaban hacer, le explicó doña Carmen bajando la voz aunque estuvieran solas en la cocina, era jalar la vida de quien dormía abajo. Gabriela preguntó cómo. Su madre le explicó que no era de golpe, que era poco a poco, noche a noche, igual que uno le quita agua a una cubeta con una cuchara chica. Tarda, pero al final, la cubeta queda vacía. Que la persona que recibía esas visitas empezaba a sentirse cansada sin razón, a adelgazar sin comer menos, a tener sueños que no eran sueños sino algo más real que eso, hasta que en algún punto el cuerpo simplemente no tenía ya suficiente de lo que necesita para seguir funcionando.
que no siempre terminaba mal si uno se daba cuenta a tiempo y tomaba las precauciones correctas, pero que si la cosa ya llevaba 3 noches sin que nadie la detuviera, la puerta ya estaba abierta y cerrarla no era tan sencillo. Gabriela escuchó todo eso sentada frente a su madre en la cocina iluminada de la mañana, con el olor del café recién hecho y los ruidos normales de la calle afuera. Y tuvo esa sensación particular de cuando algo que uno siempre había considerado cuento de viejos de repente empieza a encajar con cosas reales, con 3 noches. El tecolote en el techo 3 noches seguidas. La puerta ya estaba abierta. Le preguntó a su madre qué se hacía ahora. Doña Carmen le dijo a Gabriela que lo primero era cambiarla de cuarto, que la recámara del fondo, la que quedaba justo debajo del punto del techo donde el tecolote se había parado las 3 noches, ya estaba marcada de una manera que era muy difícil limpiar rápido. Que Sofía y ella durmieran por lo pronto en la sala, en los sillones, donde fuera que no fuera ese cuarto. Después fue al patio y cortó más ramas de ruda y de epazote silvestre que tenía en unas macetas junto a la barda. Las ató con estambre rojo y las colgó en el marco de la puerta del cuarto, en la ventana, y en un gancho que puso en el centro del techo adentro de la recámara. Luego fue a buscar en el fondo de una cajita de metal, que guardaba en su closet una estampita de una santa que Gabriela no reconoció. No era de las santas comunes, y la pegó con cinta en la pared junto a la cama. Todo eso lo hizo en silencio, con movimientos seguros como quien sigue una rutina que conoce bien aunque preferiría no tener que usarla. Gabriela la observó hacer todo eso, y luego le preguntó si había algo más. Doña Carmen le dijo que sí, que había una mujer en un pueblo que quedaba como 40 minutos hacia el cerro, un lugar que se llamaba San Lorenzo Achiotepec, que era la persona indicada para este tipo de cosas y que ella le había mandado razón esa misma mañana, con el señor que pasaba a repartir el agua en su camioneta, que esperaban respuesta antes de que anocheciera. Gabriela preguntó qué tipo de mujer era. Doña Carmen dijo, de las que saben, y no dijo más. Esa noche Gabriela y Sofía durmieron en la sala. Doña Carmen se quedó en su propio cuarto con la puerta entreabierta. Las 3 con la luz del pasillo encendida porque Sofía le había pedido que no la apagaran del todo, sin saber bien por qué, con esa sensibilidad que tienen los niños para el ambiente aunque no entiendan lo que está pasando. Gabriela tardó mucho en dormirse. Estuvo escuchando con atención cada ruido de la casa, el viento entre los pinos afuera, los crujidos del techo cuando la temperatura bajaba, esperando el canto. Esa noche no llegó. El silencio fue completo y Gabriela pensó que quizás las ramas de su madre habían funcionado, que quizás era suficiente, que quizás todo iba a resolverse antes de que la cosa se pusiera más difícil. Pero en la mañana, cuando fue al baño y se miró en el espejo, notó algo que no había notado la noche anterior. Tenía unas ojeras muy marcadas, que no eran solo de una noche mal dormida. Eran de ese color violeta oscuro que uno tiene cuando lleva mucho tiempo sin descansar de verdad. Y se veía más delgada de cara, aunque sabía que eso no podía ser de un día para el otro. Se dijo que era el estrés, que el divorcio y el cambio de ciudad y todo lo que había pasado en los últimos meses le estaban cobrando factura de golpe. Se lo dijo con convicción, pero algo en ese reflejo no le convenció del todo. La respuesta de la mujer de San Lorenzo Achiotepec llegó esa misma tarde. El señor del agua le dijo a doña Carmen que la señora Petra, que así se llamaba, podía venir al día siguiente en la tarde, que cobraba lo que la familia pudiera dar, que llegara con tiempo porque estas cosas no se hacen deprisa. Doña Carmen le mandó decir que sí, que ahí la esperaban, y pasó el resto de la tarde más tranquila, con esa tranquilidad de quien ya tomó una decisión y solo espera que llegue el momento de ejecutarla. Esa segunda noche en la sala, Gabriela sí escuchó el tecolote, pero no en el techo de la recámara del fondo. Esta vez el canto venía de afuera, del árbol del patio, más lejos que las noches anteriores, como si algo hubiera funcionado con las ramas y la estampita, pero no del todo, como si lo que sea que estaba ahí afuera hubiera retrocedido un paso, pero no se hubiera ido. El canto duró menos que las noches anteriores, media hora, quizás menos, y cuando terminó Gabriela se dio cuenta de que Sofía
que dormía en el sillón de junto, había abierto los ojos y estaba mirando hacia el techo con una expresión que no era de sueño ni de miedo exactamente, sino de algo intermedio, como quien escucha algo que no puede ver, pero que sabe que está ahí. Gabriela le habló quedito. Le preguntó si estaba bien. Sofía volteó a verla y dijo que sí, que había soñado con un pájaro muy grande que estaba parado en el techo y que la miraba por una ventana que no era ninguna ventana de esa casa, sino una ventana que ella no reconocía. Dijo que en el sueño el pájaro tenía ojos de persona, y luego se dio la vuelta y volvió a dormirse con esa facilidad que tienen los niños, como si hubiera dicho algo completamente normal. Gabriela se quedó despierta mirando a su hija dormir el resto de la noche, con el corazón apretado y una certeza muy fría instalándose en algún lugar de su pecho, que lo que estaba pasando no era solo con ella, que el pájaro también había visto a Sofía. La señora Petra llegó al día siguiente a las 4 de la tarde. Era una mujer de unos 50 y tantos años, bajita, robusta, con el pelo negro todavía, aunque ya con algunas canas en las sienes, vestida con ropa sencilla de diario que no tenía nada de especial ni de llamativa. Llegó cargando una bolsa de tela y saludó a doña Carmen con la confianza de quien la conoce de hace tiempo. Se sentó en la cocina, pidió un vaso de agua y escuchó a Gabriela contar todo desde el principio sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando Gabriela terminó, la señora Petra se quedó callada un momento, terminó su vaso de agua y le hizo 3 preguntas. Si había sentido cansancio que no se le quitaba con dormir, si había tenido sueños en los que alguien la llamaba desde afuera, y si la niña había dicho algo raro en los últimos días. Las 3 respuestas eran sí. La señora Petra asintió despacio y dijo que lo que estaba pasando era lo que doña Carmen ya le había descrito en el recado, pero que la situación tenía una complicación. Eran 2. Dijo que en el bosque que quedaba al norte del cerro, el que colindaba con los terrenos que habían sido ejido hasta hace unos años, había 2 mujeres que llevaban generaciones haciendo esto, que ella las conocía de nombre, que todos en los pueblos del cerro las conocían aunque nadie las señalara en público, porque señalarlas en público traía consecuencias, que habían elegido esa casa por una razón que no siempre era fácil de explicar, que a veces era una deuda vieja, a veces era envidia de alguien en el pueblo que les había pedido que fueran, y a veces, simplemente, era que una persona nueva había llegado a un lugar donde ellas ya tenían costumbre de pasar y las habían notado. Que en el caso de Gabriela, que venía llegando, que traía encima el peso del divorcio y el agotamiento de los meses difíciles, era como llegar a un lugar oscuro cargando una lámpara encendida, que eso las atraía. Luego sacó de su bolsa de tela varias cosas. Un manojo de hierbas que Gabriela no reconoció por el nombre, pero que olían muy fuerte, un frasco pequeño con algo líquido y oscuro adentro, unas semillas y un trozo de copal. Le dijo a doña Carmen que iban a necesitar hacer una limpia esa misma tarde, primero a Gabriela y luego a la niña, y que después había que limpiar el cuarto del fondo y el techo desde adentro con el humo del copal, que eso iba a cerrar lo que se había abierto las primeras 3 noches. Pero también le dijo algo más, mirando a Gabriela directo a los ojos con una seriedad que no necesitaba adornos, que la limpia servía si el proceso estaba al principio, que si el cansancio que Gabriela sentía llevaba más de una semana, si ya estaba entrando en los huesos y no solo en la superficie, entonces lo que habían jalado ya no regresaba con hierbas y copal, que podían frenar para que no jalaran más, pero lo que ya se habían llevado, ya se habían llevado. Gabriela pensó en las ojeras del espejo, pensó en el cansancio de las últimas mañanas que no se le quitaba aunque durmiera, pensó en Sofía y en el sueño del pájaro con ojos de persona, y le preguntó a la señora Petra cuánto tiempo llevaba esto pasando, en su experiencia, antes de que una persona empezara a notarlo. La señora Petra dijo que dependía de la persona, de qué tan fuerte era, de qué tanto tenía adentro para que le jalaran, pero que en promedio, cuando alguien llegaba a ella con los síntomas que Gabriela tenía, ya llevaba entre 1 y 2 semanas recibiendo visitas, y que las visitas no siempre eran solo de noche, que a veces cuando ya tenían una entrada abierta, también jalaban de día,
mientras la persona estaba despierta, solo que de manera más suave, más difícil de notar, como una corriente de aire frío que uno siente y atribuye a otra cosa. Gabriela recordó entonces algo que había descartado como cansancio normal. 3 o 4 veces en esa semana, mientras trabajaba en su laptop, había sentido de repente un frío muy específico en la nuca, acompañado de una sensación breve pero muy clara de que había algo detrás de ella en el cuarto. Cada vez que se daba vuelta no había nada. Cada vez que lo descartaba y volvía a la pantalla, el frío se iba en unos segundos. Lo había atribuido al estrés, a la soledad, a los nervios del cambio. Pero ahora, sentada en esa cocina escuchando a la señora Petra, esos momentos se acomodaban de otra manera en su cabeza y la imagen que formaban era mucho menos tranquilizadora que el estrés. La limpia duró casi 2 horas. La señora Petra trabajó en silencio la mayor parte del tiempo, con movimientos precisos y sin prisa, pasando las hierbas por el cuerpo de Gabriela primero y luego por el de Sofía, que se dejó hacer todo sin protestar, aunque miraba a la señora Petra con esa atención fija y seria que los niños ponen cuando sienten que algo importante está pasando aunque no lo entiendan. Después limpió el cuarto del fondo con el humo del copal, abrió la ventana para que saliera, dijo unas palabras en voz baja que Gabriela no pudo escuchar bien desde el pasillo. Cuando terminó, se lavó las manos en el fregadero de la cocina, recogió sus cosas y le dijo a doña Carmen que habían hecho lo que se podía hacer, que las noches siguientes iban a ser diferentes, que el pájaro podía volver pero que ya no iba a poder entrar de la misma manera, y se fue antes de que oscureciera, caminando sola por la calle en dirección a donde el señor del agua la iba a recoger para llevarla de regreso al cerro. Las 2 noches que siguieron a la visita de la señora Petra fueron distintas. El tecolote no llegó al techo. No se escuchó en el árbol del patio ni en ningún otro lugar cercano a la casa. Gabriela durmió en la recámara del fondo, que doña Carmen había vuelto a preparar con las hierbas frescas y el copal, y aunque tardaba en conciliar el sueño y se despertaba 2 o 3 veces en la madrugada por cualquier ruido pequeño, las noches pasaron sin el canto y sin el frío en la nuca y sin nada que no pudiera explicarse de manera normal.